Antes de tratar de hacer cálculos complicados, el primer objetivo es aprender a introducir matrices y vectores desde el teclado. Más adelante se verán otras formas más potentes de definir matrices y vectores. Como es de suponer, en MATLAB, al igual que en casi todos los lenguajes de programación, las matrices y vectores son variables que tienen un determinado nombre. Dicho nombre se debe ajustar a unas reglas que se verán en detalle más adelante, pero por ahora utilizaré letras mayúsculas para definir matrices y letras minúsculas para vectores y escalares. En MATLAB, para definir una matriz no hace falta declararlas o establecer de antemano su tamaño. Es más, se tiene también la posibilidad de definir su tamaño y cambiarlo luego. MATLAB por sí mismo determina el número de filas y el número de columnas en función del número de elementos que se han introducido. Las matrices se definen por filas. Los elementos de una misma fila pueden estar separados ya sea por espacios en blanco o por comas, mientras que las filas están separadas por pulsaciones de la tecla Enter o, como es más común, por el carácter punto y coma. Por ejemplo, creemos un vector x de 3 números. X es igual a, abrimos corchetes e introducimos los números. En este caso utilizaré espacios en blanco, 10 y 15. Enter y se crea el vector. Como se puede ver, el resultado es un vector fila. También es posible hacerlo mediante comas, como se dijo anteriormente. X es igual a 5, 10, 15 y obtenemos exactamente el mismo vector. En el workspace se puede divisar la variable x, los valores que toma el vector 5, 10 y 15 y el tamaño, que es 1 por 3, una fila por 3 columnas. Si lo que queremos es obtener un vector columna, separamos cada elemento del vector con puntos y coma. Y igual a corchetes, abrimos corchetes, 25, 30. De esta manera, cada vez que encuentre un punto y coma, cambia de fila. Por eso obtenemos un vector columna. Vemos en este caso que el tamaño es de 3 por 1, 3 filas por una columna. Ahora, por ejemplo, para el caso de las matrices, definamos una matriz A de tamaño 3 por 3. A es igual a 1, 2, 3, será la primera fila. Punto y coma para introducir la segunda fila, 4, 5, 6, punto y coma, e introducimos la última fila. Cerramos corchetes, Enter, y podemos ver el resultado. En este caso, como lo hemos dicho, de 3 por 3. Y a partir de este momento, la matriz A está disponible para hacer cualquier tipo de operación con ella, operaciones que veremos en el siguiente tema. MATLAB presenta una numeración de los elementos de matrices y vectores diferente a otros lenguajes como por ejemplo C o C++. Además, el almacenamiento de los elementos en memoria también es diferente. Este hecho se puede ver a continuación. Primero vamos a ver la numeración de los elementos de una matriz en MATLAB y en el lenguaje C o C++. A la izquierda podemos ver un ejemplo de una matriz y su respectiva numeración en MATLAB y a la derecha en el lenguaje C y C++. Como se puede ver, MATLAB empieza a numerar las filas y las columnas desde el índice 1, mientras que C o C++ lo hace desde el índice 0. Ahora, en lo que se refiere a la disposición de los elementos de una matriz en la memoria, aunque como se vio anteriormente, dichos elementos se introduzcan por filas, MATLAB los almacena por columnas. Así, en memoria se vería representado de esta manera. Primero la primera columna, luego la segunda, la tercera y la cuarta. Mientras que en lenguajes como C o C++, estos elementos de la matriz se guardarían en memoria fila a fila, de esta manera. Primero la primera fila, luego la segunda y la tercera. La primera organización utilizada por MATLAB es conocida como Column Mayón Order.
Y la segunda, utilizada por lenguajes como C o C++, es llamada Row Major Order. De esta manera, en MATLAB se accede a los elementos de un vector poniendo el índice entre paréntesis, es decir, xy accede al elemento y del array x. Por ejemplo, si queremos acceder al elemento número 2 del array anteriormente creado x, cuyos valores son 5, 10 y 15, hacemos lo siguiente. X, entre paréntesis, el elemento al que queremos acceder. En este caso, el segundo elemento. Enter y obtenemos 10. Si queremos el tercer elemento, 15. Si por algún motivo accedemos a un índice que no está definido en el vector, por ejemplo la posición 4, obtenemos un mensaje de error por MATLAB, indicando que el índice excede las dimensiones de la matriz. En el caso de matrices, los elementos se acceden poniendo los dos índices entre paréntesis, separados por una coma, es decir, A entre paréntesis y coma J, extrayendo el elemento de la fila I y de la columna J. Así, por ejemplo, con la matriz A, si queremos extraer el elemento 5 que está en la mitad, es decir, en la fila 2, columna 2, decimos A entre paréntesis 2, 2. Cerramos paréntesis, enter, obtenemos el 5. De la misma manera, podemos obtener cualquier otro valor. Por ejemplo, de la tercera fila de la primera columna, obtendríamos el 7. También se debe tener en cuenta que es posible acceder a cualquier elemento de una matriz con un solo subíndice. Por ejemplo, teniendo la matriz A de 3 por 3, se obtiene el mismo valor escribiendo A 1,2, que en este caso sería el elemento de la primera fila de la segunda columna, es decir 2, es lo mismo que escribir A 4. Esto se debe a la forma como se almacenan los elementos en memoria, como se vio anteriormente, que se realiza columna a columna. Este es el elemento 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si decimos A4, obtendremos el cuarto elemento, que es el mismo 2. En estos ejemplos hemos visto cómo se crea una variable ans, que significa answer, como resultado de las operaciones. Esto se hace ya que como la operación no se ha asignado a ninguna otra variable, MATLAB utiliza un nombre de variable por defecto, en este caso ans, que contiene el resultado de esa última operación. Dicha variable ans puede ser utilizada como operando en la siguiente expresión que se introduzca. Es decir, en este momento la variable ans, como podemos ver en el workspace, vale 2, que fue el último cálculo realizado. Por lo tanto, podemos operar con dicha variable. Si decimos, por ejemplo, que A minúscula es igual a 3 más ans, el resultado sería 5, ya que ans vale 2. De esta manera se puede hacer cualquier otro tipo de operaciones con la variable ans. Segundo, operaciones con matrices. Operadores aritméticos. MATLAB puede operar con matrices por medio de operadores y por medio de funciones. En esta tabla se muestran los operadores aritméticos de MATLAB, seguidos de la correspondiente función y su definición. Todos estos operadores son coherentes con las correspondientes operaciones matriciales, es decir, obviamente no podemos, por ejemplo, sumar matrices que no sean del mismo tamaño. Si los operadores no se usan de modo correcto, se obtiene un mensaje de error. Por ejemplo, creemos dos matrices de 3 por 3 para hacer algunos ejemplos. Y B igual a. La suma, como se vio en la tabla, se puede hacer mediante el operador más o con la función plus, poniendo entre paréntesis las variables que deseemos sumar. Así podemos hacer A más B, obteniendo este resultado, o usando la función plus, A, B.
obtenemos exactamente el mismo resultado. De igual manera con la resta, usando la función, la multiplicación, a por b, o con la función m times, entre paréntesis los dos argumentos, a, b, obtenemos el mismo resultado. Para el caso de la transpuesta, MATLAB cuenta con dos operadores. El operador comilla simple realiza la transpuesta conjugada, es decir, este operador voltea la matriz a partir de la diagonal principal y también cambia el signo del componente imaginario de todo elemento complejo que haya en la matriz. La función asociada a esta operación es ctranspose. El otro operador es el operador punto y comilla simple, el cual realiza la transpuesta no conjugada, es decir, sin afectar el signo de los elementos complejos en la matriz. La función asociada a este operador es transpose. Para matrices cuyos elementos son todos números reales, como es este caso, ambas funciones devuelven el mismo resultado. Por ejemplo, como vemos, en ambos casos se devuelve el mismo resultado, ya que todos los elementos de la matriz A son números reales. Igualmente con las funciones homólogas, transpose y ctranspose. En el caso de la potenciación, podemos usar ya sea la función mPower, entre paréntesis la matriz, y el exponente, o mediante el operador, obteniendo el mismo resultado. Estos operadores aritméticos se aplican también a las variables o valores escalares, o también de modo mixto, aunque con algunas diferencias, es decir, estos operadores tienen significados distintos dependiendo de sus operandos. Por ejemplo, aplicándolos de modo mixto, es decir, con un operando escalar y otro matricial, la operación con el escalar se aplica a cada uno de los elementos de la matriz. Así, borremos todas las variables y la pantalla y creemos una matriz A de 2 por 2. Si multiplicamos A por una escalar como por ejemplo 2, la multiplicación se hace por cada uno de los elementos, es decir, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y 2 por 4. Igualmente usando los otros operadores. MATLAB utiliza el operador de división para dividir por un escalar todos los elementos de una matriz o un vector, como obviamente era de esperar, pero sin embargo este operador tiene otro uso. Por ejemplo, dividamos el vector A entre 4. Cada uno de los elementos se divide entre 4, como obviamente era de esperar, pero sin embargo este operador tiene otro uso, el cual requiere de más atención y se describe a continuación. Operadores para resolver sistemas de ecuaciones lineales. MATLAB utiliza los operadores de división para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Estos operadores requieren una explicación detenida. Considérese el siguiente sistema de ecuaciones lineales. A, x igual a b, donde x y b son vectores columna, y A una matriz cuadrada invertible. La resolución de este sistema de ecuaciones se puede escribir de las dos siguientes formas. La primera hace uso de la función imp para obtener la inversa de la matriz A, de la siguiente manera: x igual a imp A por b, y la segunda se basa en el uso de la barra invertida o contra slash, x igual a contra slash b. Así pues, el operador división izquierda por una matriz, es decir, la barra invertida o contra slash, equivale a premultiplicar por la inversa de esa matriz. En realidad, este operador es más general y más inteligente que la función imp, pues es aplicable aunque la matriz no tenga inversa e incluso cuando no es cuadrada.
Y cuando la matriz es triangular o simétrica, aprovecha esta circunstancia para reducir el número de operaciones aritméticas necesarias para encontrar el resultado. Por ejemplo, creemos una matriz A y un vector columna B minúscula. De esta manera, para encontrar la solución, x igual a la inversa de A por B. Nos encuentra que las soluciones son 1, 2 y 3. Mientras si lo hacemos por el otro método, A contra slash B, obtenemos el mismo resultado. Este es un caso muy simple en el cual ambos resultados dan iguales, pero como se dijo anteriormente, el operador contra slash es mucho más inteligente y mucho más general. La inteligencia de este operador de barra invertida tiene un costo, pues MATLAB debe emplear cierto tiempo en determinar las características de la matriz, es decir, si esta es triangular, simétrica, etc. Si el usuario conoce perfectamente y con seguridad las características de la matriz del sistema, lo mejor es utilizar la función linsolve, ya que no realiza ninguna comprobación y puede obtener la máxima eficiencia. Esta función se verá en un próximo tutorial. Aunque no es una forma demasiado habitual, también se puede escribir un sistema de ecuaciones lineales de la siguiente forma: x a igual a b, donde x y b son vectores fila, teniendo en cuenta que se conoce b. Si la matriz A es una matriz cuadrada e invertible, la solución de este sistema se puede escribir de las formas siguientes: usando la función im, y igual a b por la inversa de a, o usando el operador slash, y igual a b sobre a. En este caso, el operador división derecha por una matriz, es decir, slash, equivale a postmultiplicar por la inversa de la matriz. En la práctica, las ecuaciones lineales de la forma ax igual a b ocurren más frecuentemente que aquellas de la forma x a igual a b. Consecuentemente, el operador backslash se usa más comúnmente que el slash. Un ejemplo utilizando el operador slash puede ser el siguiente. Formemos una matriz A y un vector B, fila, como dijimos anteriormente, 4. De esta manera, utilizando la función im, sería B por la inversa de A. Obtenemos este resultado. O también x igual a B slash A. El mismo resultado. Operadores elemento a elemento. En MATLAB existe también la posibilidad de aplicar elemento a elemento los operadores matriciales. Para ello basta precederlos por un punto. Por ejemplo, teniendo el vector 1, 2, 3, 4 y elevándolo al cuadrado, no me lo permite. Mientras que si queremos hacer es elevar cada uno de los elementos del vector al cuadrado, simplemente agregamos un punto antes del operador. De esta manera, cada uno de los elementos se eleva al cuadrado. De la misma manera, el vector 1, 2, 3, 4 multiplicado por ejemplo por 1, menos 1, 1 menos 1, me va a mostrar un error debido a que el número de columnas del primer vector es diferente al número de filas del segundo. Dimensiones internas deben coincidir. Pero si lo que queremos es que cada uno de los elementos de este vector, que este elemento de este vector se multiplique por este por este, el tercero por el tercero y cuarto por cuarto, simplemente agregamos el punto antes del operador asterisco.
y de esta manera obtenemos lo deseado. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se muestra a continuación, a modo de resumen, los operadores de multiplicación de matrices y de multiplicación elemento a elemento con los que cuenta MATLAB, así como de su sintaxis y un ejemplo. De la misma manera, aquí se presenta un resumen de la potenciación de matrices y de la potenciación elemento a elemento, con sus respectivas sintaxis y ejemplos. Como ya se ha dicho, MATLAB es un programa preparado para trabajar con vectores y matrices, pero como caso particular, también trabaja con variables escalares, que serían como matrices de dimensión 1. MATLAB trabaja siempre con doble precisión, es decir, guardando cada dato en 8 bytes. Además, ya veremos más adelante que también puede trabajar con cadenas de caracteres y también con otros tipos de datos como matrices de más de 2 dimensiones, matrices dispersas, también conocidas como matrices ralas, vectores y matrices celdas, también conocidos como cell arrays, y estructuras. Estos últimos tipos de datos se verán en un próximo video tutorial. Double, números reales de doble precisión. Los elementos constitutivos de vectores y matrices son números reales almacenados en 8 bytes, y teniendo en cuenta que cada byte son 8 bits, entonces en total son 64 bits. La distribución de los bits se hace de la siguiente forma. El primer bit es para el signo, donde 0 indica un número positivo y un 1 un número negativo. Los siguientes 11 bits son para el exponente y los 11 restantes y los 52 bits restantes para la fracción. Es importante saber cómo trabaja MATLAB con estos números y los casos especiales que presentan. MATLAB mantiene una forma especial para aquellos números más grandes que los que es capaz de representar, los cuales son considerados como infinito. Por ejemplo, obsérvese cómo responde el programa al ejecutar el siguiente comando. 1 dividido 0. Vemos que el resultado es inf. Así pues, para MATLAB el infinito se representa como inf. MATLAB también tiene una representación especial para los resultados que no están definidos como números. Por ejemplo, veamos lo que sucede al ejecutar los siguientes comandos. 0 dividido 0 o infinito dividido infinito. En ambos casos la respuesta es NaN, que es la abreviatura de Not a Number, es decir, no es un número. Este tipo de respuesta, así como la de inf, son enormemente importantes en MATLAB, pues permiten controlar la fiabilidad de los resultados de los cálculos matriciales. Los NaN se propagan al realizar con ellos cualquier operación aritmética, en el sentido de que, por ejemplo, cualquier número sumado un NaN da otro NaN. Así, NaN más 5, NaN. MATLAB tiene esto en cuenta. Algo parecido sucede con los inf. MATLAB dispone de tres funciones útiles relacionadas con las operaciones de coma flotante. Estas funciones que no tienen argumentos son las siguientes. EPS. EPS devuelve la diferencia entre 1 y el número de coma flotante inmediatamente superior. Es decir, EPS representa el número más pequeño posible que puede sumársele a 1 para que 1 más EPS sea mayor que 1. Esta constante representa la exactitud relativa de la aritmética del computador y da una idea de la precisión o el número de cifras almacenadas. Para obtener su valor, tecleamos EPS, Enter, y vemos que su valor es 2.2204 por 10 a la menos 16. La función realmin. Realmin devuelve el número más pequeño con el que se puede trabajar,
que en este caso es 2.22 por 10 a la menos 308. Y por último, real max devuelve el número más grande con el que se puede trabajar. Integer, float y logical. Como ya se ha comentado, por defecto MATLAB trabaja con variables de punto flotante y doble posición, es decir, double. Con estas variables pueden resolverse casi todos los problemas prácticos y casi nunca es necesario complicarse declarando variables de otros tipos distintos, como se hace con cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, en algunos casos es conveniente declarar variables de otros tipos porque pueden ahorrarse mucha memoria y pueden hacerse los cálculos mucho más rápido. MATLAB permite crear variables enteras con 1, 2, 4 y 8 bytes, es decir, 8, 16, 32 y 64 bits respectivamente. A su vez, estas variables pueden tener signo o no tenerlo. Un resumen con los tipos de enteros se muestra en la siguiente tabla. Primero se muestra el número de bytes, el número de bits y los tipos de entero con signo y en tipo de entero sin signo. Los tipos de entero con signo significa que el primero de sus bytes está destinado para alojar el signo, mientras que en los tipos de entero sin signo, dicho espacio no se separa. Para crear una variable entera de un tipo determinado, se pueden utilizar sentencias como las siguientes. A igual a int 32 para crear un entero de 32 bits y el número. Con esta sentencia estamos creando una variable con el valor de 5, pero como tipo entero de 32 bits, es decir, solamente ocupa 4 bytes, como se puede ver en el workspace. Los bytes que ocupa son 4 y la clase es un entero de 32 bits. También es posible hacerlo mediante una matriz. Como vemos, la matriz A es una matriz que en total tiene 48 bytes y el tipo de variable de sus elementos y la clase de variable de sus elementos es double. Si decimos que B es igual a int32 de A, representa la misma matriz con los mismos elementos, pero en este caso sus elementos son de clase entero de 32 bits. Esto indica que ocupa la mitad de lo que ocupa la matriz A, es decir, 24 bytes. A continuación veremos una serie de funciones que permiten manipular este tipo de variables. Por ejemplo, las funciones intmin e intmax, las cuales permiten saber el valor del entero más pequeño y más grande que pueden formarse con variables enteras. Su forma de uso es la siguiente: intmin y entre comillas simples el tipo de dato que queremos saber, su valor mínimo y máximo. Por ejemplo, int32, cerramos paréntesis, enter. O intmin, int64, entre comillas simples y entre paréntesis, y obtenemos el valor más pequeño que pueden formarse con variables enteras de 64 bits. De igual manera para int8. De la misma forma se utiliza intmax, pero en este caso obtenemos el valor más grande que puede formarse. La función isInteger, usada de la forma isInteger entre paréntesis i, devuelve 1 si la variable i es entera y 0 en otro caso. Por ejemplo, creemos una variable a minúscula que sea de tipo entero de 64 bits con valor de 10 y otra variable b double igual a 20. De esta manera, usando la función isInteger, en el primer caso devuelve un 1
y si lo intentamos con la variable b, devuelve un 0, por lo que se dijo anteriormente. La función devuelve un 1 si la variable es entera y 0 si no lo es. La función class, usada de la forma class entre paréntesis i, devuelve el tipo de variable que es i, es decir, int8 o int16, etc. Mientras que la función isA, entre paréntesis i, coma, entre comillas, el tipo de variable, permite saber exactamente si la variable i corresponde a un entero de los bits determinados. Por ejemplo, class A me devuelve int64, ya que lo habíamos creado como un entero de 64 bits. Class B fue creado como un double. Ahora, en el caso de isA, se usa de la siguiente manera. IsA, la variable, coma, entre comillas simples, el tipo de dato. Por ejemplo, int16. Ya que la variable A no es de tipo int16, me resulta un 0. Si ponemos 64, me resulta un 1, ya que esto es verdadero. MATLAB dispone de dos tipos de variables reales, los single y los double, que ocupan respectivamente 4 y 8 bytes. Por defecto, como ya se ha dicho, MATLAB utiliza doubles. Las funciones single y double permiten realizar conversiones entre ambos tipos de variables. Ahora creemos una variable tipo single usando a igual a single y el valor. De esta manera a ocupa 4 bytes, pues es de clase single. Y b igual a double 5. En este caso es el mismo valor, pero ocupa 8 bytes, ya que es de clase double. Como se dijo, no es necesario poner esta palabra double, pues por defecto MATLAB asigna este tipo. Para convertir una variable double en single, simplemente se usa la función single. B ahora es de clase single. Las funciones realMin y realMax permiten saber los números double más pequeños y más grandes en valor absoluto que permite el computador. Así, realMin, enter y realMax. Estos son los correspondientes valores mínimos y máximos que permiten los double. Para los correspondientes números de simple precisión, habría que utilizar la función realMin, pero esta vez abrimos paréntesis, comillas, single, obteniendo el número mínimo para un tipo single. Del mismo modo, para el valor máximo. La función isFloat entre paréntesis x permite saber si x es una variable real, ya sea de simple o doble precisión. En el caso de que lo sea, se muestra un 1. De no ser así, se muestra un 0. De esta manera, si decimos isFloat a, nos da 1 ya que esto es verdadero. Del mismo modo, para c, isFloat c. Si tenemos una variable que no es float, por ejemplo, creemos una nueva, me debería dar 0. Para saber exactamente de qué tipo de variable se trata, se puede utilizar la función isA de la siguiente manera. IsA, entre paréntesis, la variable que queremos saber si es de un determinado tipo, coma, entre comillas simples, single, nos da que es verdadero. Como se dijo anteriormente, el principal objetivo que se tiene cuando se usan variables single es reducir el tiempo de ejecución de los comandos. Aparte de las variables double que vienen por defecto con MATLAB, otras variables muy importantes y usadas son las variables logical, las cuales solo pueden tomar los valores true, 1 y false, 0.
Las variables lógicas surgen como resultado de los operadores relacionales y de muchas otras funciones como any y all, las cuales se verán en un próximo video tutorial en más detalle. Una de las aplicaciones más importantes de las variables lógicas es separar o extraer los elementos de una matriz o vector que cumplen cierta condición y operar luego selectivamente sobre dichos elementos. Observes el siguiente ejemplo. Limpiemos las variables y la pantalla. Creemos una matriz A. Ahora creamos una variable tipo logical usando el operador relacional mayor que, de esta manera. J es igual a los elementos de A que sean mayores a 5. Enter. De esta manera, la matriz J tendrá el mismo tamaño de la matriz A, pero sus elementos estarán constituidos por ceros y unos, que significan falso y verdadero respectivamente, como se dijo antes. Es decir, en cada ubicación de la matriz A se evalúa si dicho elemento es o no mayor a 5. En caso verdadero, se ponía un 1 y en caso falso, un 0. Como vemos en estos tres primeros casos no, acá tenemos un número mayor que a 5, por eso hay un 1. Del mismo modo con el resto. Para comprobar que la matriz J es logical, podemos usar la función isA de esta manera. Tenemos un 1, que significa que en realidad es un logical. Ahora, es posible cambiar el valor de solo estos elementos que son mayores a 5, de la siguiente forma. De la matriz A, queremos extraer solo esos elementos mayores a 5, y los queremos reemplazar por otro valor, por ejemplo 100. De esta manera, vemos como en cada uno de esos lugares donde la condición era verdadera, se cambió por un menos 100. Números complejos. En muchos casos matriciales, los datos y o los resultados no son reales, sino complejos, con parte real y parte imaginaria. MATLAB trabaja sin ninguna dificultad con números complejos. MATLAB representa la parte imaginaria de los números complejos usando ya sea la letra I o la letra J. Para esto miremos el siguiente ejemplo. A es igual a SQRT, que es la función para sacar la raíz cuadrada de menos 4. Como sabemos, el cálculo de la raíz cuadrada de un número negativo da un número complejo, representando así primero la parte real y luego la parte imaginaria. Otra posibilidad es esta, b igual a 3 más 4j. También podemos crear un vector, usando indistintamente las letras i y j. Como vemos, en la entrada de datos de MATLAB se puede utilizar indistintamente la i y la j para representar el número imaginario unidad. En salida, sin embargo, puede verse que siempre aparece la letra i. Si la letra i o la j no están definidas como variables, puede intercalarse el signo de la multiplicación, es decir, el asterisco. Esto no es posible en el caso de que sí estén definidas, porque entonces se utiliza el valor de la variable. En general, cuando se está trabajando con números complejos, conviene no utilizar la i como variable ordinaria, pues puede dar lugar a errores y confusiones. Por ejemplo, obsérvese lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos creada la variable i con algún valor, al usarla de esta manera, el resultado no se va alterado. Pero si usamos el operador por, en este caso, hace la multiplicación. Si borramos la variable i, podemos ver como en este caso lo toma como la parte imaginaria. La asignación de valores complejos a vectores y matrices desde el teclado puede hacerse de las dos formas que se muestran a continuación.
Aquí, como en el caso anterior, es recomendable hacer antes un clear i, para que i no esté definida como variable. Clear i. La primera forma es la siguiente, creando consecutivamente tanto la parte real como la parte imaginaria. Y la otra manera es haciéndolo por separado, usando el operador por. Hasta aquí solamente llevo la parte real. Ahora la parte imaginaria. Por i. Vemos que es exactamente igual. Puede verse que es posible definir las partes reales e imaginarias por separado. En este caso, sí es necesario utilizar el operador por. MATLAB dispone asimismo de la función complex, que crea un número complejo a partir de dos argumentos que representan la parte real e imaginaria, como se ve a continuación. Complex 1, 2, dándole a la parte real 1 y la parte imaginaria 2. Cadenas de caracteres. MATLAB puede definir variables que contengan cadenas de caracteres. En MATLAB, las cadenas de texto van entre apóstrofos o comillas simples. Por ejemplo, creemos una variable s tipo carácter. S es igual a, abrimos comillas simples y a continuación la cadena de texto. Ejemplo de una cadena. Cerramos comillas, enter. Podemos ver en el workspace que se guarda como una variable tipo carácter.